legítimas. Aquí están una amplia representación de organizaciones de trabajadores que hemos decidido unirnos para luchar, para rescatar los derechos que se nos han vulnerado, que se nos han escamoteado por parte de la patronal y el gobierno al servicio del capital. Nosotros rechazamos el chantaje de telecámaras que en contubernio con la élite gubernamental pretende nuevamente reformar la ley del trabajo para acabar con la retroactividad de las prestaciones sociales y legalizar lo que ya es un hecho, la destrucción del salario. El salario en Venezuela fue destruido por este gobierno. Desde el 2022 no hay aumento del salario. Se nos ha impuesto un fraude absoluto con ese cuento del ingreso integral. Nosotros no queremos bono, nosotros queremos y exigimos salario. Y en este momento nosotros vamos a presentar ante el Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo un pliego de peticiones y exigencias legítimas de la clase trabajadora venezolana. Asimismo lo vamos a presentar a cada una de las instancias del poder público venezolano, a la Asamblea Nacional, al Tribunal Supremo de Justicia, al Ministerio Público, etc. Y en ese pliego que expresa la voluntad de unidad de todos los trabajadores y trabajadoras activos, jubilados y pensionados, tanto del sector público como del sector privado. En ese pliego nosotros colocamos en el centro el tema del salario y de las pensiones. Tenemos que hacer cumplir el artículo 91 de la Constitución. La referencia del salario mínimo vital está allí, en el 91 de la Constitución. Y tenemos que hacer cumplir el artículo 104 de la Ley Orgánica del Trabajo. Y todos los ingresos a los que hoy le niegan su carácter de salario deben pasar a ser parte integral del salario a todos los efectos, incluyendo ese fulano bono, el bono de guerra económica. Ese llamado bono de guerra económica es salario, porque a quien le han hecho la guerra es a los trabajadores, activos y jubilados y pensionados. Nosotros hoy exigimos también que se quede sin efecto, termine para siempre el llamado memorando circular 2792 que dictó el ministro en octubre del 2018 y con el que acabaron con los contratos colectivos en Venezuela. Nosotros hoy exigimos también que se quede sin efecto ya el llamado instructivo de ONAPRE, con lo que le estafaron a los trabajadores las conquistas contractuales, particularmente en el sector público. Pero no solamente eso debe cesar, sino que deben pasar a restituirse los derechos infringidos por la aplicación de esos instrumentos inconstitucionales. Y bueno, ese conjunto de demandas las va a explicar mejor, las va a explicar con precisión la profesora Raquel Figueroa, directiva del Colegio de Profesores de Venezuela, de la Federación Nacional de Profesionales de la Docencia, integrante también del Comité Nacional de Conflictos de Trabajadores en Lucha. Solo agrego que está demostrado a lo largo de la historia que todas las conquistas de los trabajadores son el producto de la lucha, son el producto del combate y la unidad de todos los trabajadores. Y eso en Venezuela es una gran necesidad, que luchemos unidos para conquistar de nuevo los derechos alcanzados en Venezuela a lo largo de muchos años de sacrificio y de luchas que le ha costado la vida a muchos compañeros y que hoy le cuesta la libertad a muchos dirigentes sindicales y trabajadores que se encuentran privados de libertad. Para ello nuestra solidaridad y la exigencia de libertad plena ya para todos los encarcelados por luchar. ¡Viva la clase trabajadora venezolana! Gremiales y sindicales que hoy estamos firmando un pliego de exigencia para el Estado
exigir aumento salarial. Hoy no solamente en Caracas se está realizando esta protesta, sino que es en todas las inspectorías regionales del trabajo. Esto es importante informarlo acá, porque son los trabajadores del país, sus sindicatos y sus centrales, que hoy estamos movilizados y que a partir de hoy estamos generando un plan de movilización para defender nuestros derechos contractuales y laborales. Muy rápidamente, porque creo que es importante, creemos que es importante que los medios de comunicación y todos los compañeros que nos encontramos acá conozcan el contenido de nuestras exigencias. El movimiento de trabajadores y trabajadoras enfrenta en Venezuela una política deliberada de destrucción del salario y del valor del trabajo, aplicada de forma convergente con el Estado y el patrono privado. Esta política se expresa en la sustitución del salario por bonos discrecionales, la paralización de la negociación colectiva, la tercerización, la informalización laboral y la imposición de instrumentos administrativos que suspenden derechos constitucionales, legales y contractuales, vaciando el contenido, las conquistas históricas del trabajo. El salario ha dejado de cumplir su función económica y social. Hoy opera como un mecanismo de control político y social, induciendo a la pobreza, fragmentando a la clase trabajadora y debilitando su capacidad de organización y lucha. En este marco, la represión y criminalización del ejercicio sindical no son hechos aislados, son una política de este Estado patrón. Este pliego unitario, compañeros, es una exigencia que tiene el objetivo de recuperar el valor de la fuerza del trabajo, el valor del salario y revertir la desigualdad social que están en los trabajadores. Hoy el 90% del capital se lo lleva el Estado patrono y se lo lleva algunas clases que no son de los trabajadores. Y lo mínimo, la miseria, se lo llevan los trabajadores. Por eso hay una eliminación del trabajo. En Venezuela el salario no es remunerado porque no está dentro de las exigencias contempladas en la propia Constitución. En ese sentido, leemos 17 exigencias que contempla este pliego. Número 1, establecer un salario y una pensión mínimos que cubran la canasta básica conforme a la Constitución, eliminar los bonos y convertirlos en salario real con impacto de prestaciones y beneficios. 2, no a la reforma regresiva de la Ley Orgánica del Trabajo. Rechazar la reforma que destruye el salario, elimina las prestaciones retroactivas y viola los derechos constitucionales. 3, exigimos en este pliego que definitivamente salgan en libertad plena los que aún dirigentes sindicales y trabajadores se encuentran presos
de manera injusta. 4. Reactivar de inmediato la discusión y firma de todas las convenciones colectivas que hoy se encuentran suspendidas. 5. Eliminar las leyes y decretos usados para criminalizar la protesta, la actividad sindical y la libertad de expresión. 6. Anular el memorándum 2792. Siguiente. Derogar el instructivo ONAPRE, que suspender su aplicación y devolver todos los beneficios sindicales y contractuales que este instrumento ha afectado notablemente. 8. Cese la persecución sindical, registro libre de sindicatos, fin de la injerencia estatal y patronal, igualdad en el diálogo social. 9. Reincorporar a todos los trabajadores despedidos y forzados a jubilarse por motivos políticos o sindicales con restricción total de todos sus derechos. 10. Cumplimiento estricto de las normas de salud y seguridad en el trabajo establecidos en la ley. 11. Cumplir con el pago del bono de alimentación y medicinas a los jubilados y pensionados. 12. Restituir o compensar las pérdidas en salario y pensiones y prestaciones causadas por motivos económicos y a través de la consecuencia de la reconversión monetaria. 13. Derogar las normas, toda norma que impide o criminaliza el ejercicio legal de nuestros derechos sindicales, como es la huelga. Es un derecho humano de los trabajadores. 14. Restablecer el pago retroactivo de pensiones y garantizar el derecho a la seguridad social. 15. Cancelar de inmediato las deudas acumuladas con las cajas de ahorro de trabajadores y jubilados y pensionados. 16. Implementar plenamente un sistema público, universal y solidario de seguridad social conforme a la Constitución y a la ley. Y 17. Ejecutar un plan urgente de recuperación de infraestructuras públicas con participación directa a los trabajadores. Estos son los 17 puntos establecidos en el pliego. Queremos informar a la vez, antes que la comisión pase a entregar formalmente nuestras exigencias, queremos señalar que esta organización unitaria de los trabajadores vamos a seguir en pie de lucha. Y hoy estamos también anunciando que seguiremos la movilización. El 12 de marzo se cumple un año más de la eliminación total del valor salario. Ese día nos vamos a unir todos a nivel nacional. Lo estamos organizando, en Caracas lo estamos organizando de manera unitaria, pero anunciamos de una vez que el 12 todos los trabajadores en el país seguiremos en la calle defendiendo nuestros derechos. ¡Viva el sindicato! ¡Viva la libertad! Luchamos por salario, democracia y libertad. Luchamos por salario, democracia y libertad. Los compañeros que integran la comisión, que van a entregar al ministro del Trabajo aquí en Caracas son los siguientes compañeros: Pedro
EUCE, en representación del Comité Nacional de Conflicto y de la Central Unitaria de Trabajadores de Venezuela. Ana Yales, miembro del Comité Nacional de Conflicto y representante de la Unión Nacional de Trabajadores de Venezuela. Pedro Arturo Moreno, miembro del Comité Nacional de Conflicto y miembro de la Confederación de Trabajadores de Venezuela. Ana Rosario Contreras, presidenta del Colegio de Enfermeras del Distrito Federal y también miembro del Comité Nacional de Conflicto. Jenny Silva, secretaria general del Sindicato de Trabajadores de la Alcaldía de Caracas. Esos 5 compañeros van a asistir a entregar al Ministerio del Trabajo el pliego de reivindicación. El resto de compañeros nos quedamos esperando a que los compañeros entreguen el documento que contiene el pliego de reivindicaciones leída por la compañera Raquel Figueroa. Queremos aquí agradecer la presencia de los medios de comunicación, agradecer la presencia de todas las organizaciones sindicales que forman parte del Pacto Sindical Unitario Nacional. Queremos anunciar que también nosotros vamos a adherirnos al pliego introducido en el Tribunal Supremo de Justicia, que reclama el cumplimiento del artículo 91 de la Constitución, que consagra el derecho al salario para todos los trabajadores y que consagra el derecho de las pensiones y jubilaciones para todos los trabajadores. Así que convocamos a los compañeros para que vayan al ministerio y entreguen el documento.